Bienvenidos al único podcast de Storytelling Estratégico, el podcast donde aprenderás a mejorar tu comunicación y aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Y ahora contigo, César Castro. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a otro episodio más del podcast de Storytelling Estratégico. Feliz de que puedan estar compartiendo conmigo y agradecido, como siempre lo digo, de que estén desarrollando lo que yo creo que es la habilidad comunicacional más importante y más potente que puedes desarrollar, y me refiero al storytelling estratégico. Ahora, en este episodio, ya episodio 67, voy a estar teniendo una conversación con una persona que yo valoro mucho, que ya conozco porque he podido trabajar con ella y he visto las cosas que ella está haciendo también en su propio emprendimiento, en su propia empresa, porque en este episodio 67 voy a estar conversando con Constanza Villalobos, que es una emprendedora, ya es una marca personal, que originalmente es de Chile, pero vive en España ahora. Y particularmente conversamos en este episodio acerca de cómo poder crear una comunidad y cómo ella ha usado, en este caso, el storytelling y algunos principios más para poder crear una comunidad potente, potentísima, que hoy le permite poder servir a cientos de abogadas y de mujeres emprendedoras que quieren aprender a través de sus programas de coaching y sus programas de mentoría. Entonces creo que si tú eres un emprendedor, emprendedora, si eres una persona que quiere crear comunidad, que sabe el poder que tiene una comunidad, este episodio es para ti. Ahora, antes de que entremos a esta fabulosa conversación y entrevista que tuve con Constanza, quiero darte noticias, muy buenas noticias. Y te quiero dar un poco de contexto de por qué te voy a compartir estas noticias. Por mucho tiempo ya, personas que escuchan el podcast, personas que me siguen en el canal de YouTube o en mis redes sociales, LinkedIn, Instagram, me preguntan, cuando me llegan estas preguntas de César, ¿tienes algún curso, algún taller presencial? Porque claro, yo tengo un curso grabado que la gente puede acceder y comprar, y tengo el programa de Mastery, que es un programa de coaching grupal, que ese sí es en vivo y en directo, pero solo lo abro 2 veces al año. Entonces, ¿qué hacer durante ese tiempo para poder formar y desarrollar la habilidad de storytelling estratégico? Y ya que muchas personas me han estado preguntando y pidiendo hacer algo, decidí ahora en junio lanzar algo por primera vez. Por primera vez. Vamos a estar lanzando el 6 y 7 de junio el Storytelling Bootcamp. Storytelling Bootcamp. ¿Qué es el Storytelling Bootcamp? En palabras simples, es un taller intensivo de 2 jornadas, 2 medias jornadas de 4 horas, para ayudarte a acelerar rápidamente, drásticamente, el desarrollo y el aprendizaje de storytelling estratégico. Entonces, si tú eres una persona que escucha este podcast, eres un profesional que dice, wow, a mí me encantan los episodios, aprendo harto, pero me gustaría tener una formación en vivo y en directo con César, me gustaría poder vivir el proceso de paso a paso para desarrollarme como storyteller estratégico, poder aprender a cómo buscar historias, a cómo crearlas y cómo contarlas de una manera cautivadora, emocionante, de una forma que genere impacto, el Storytelling Bootcamp va a ser para ti. Y este taller intensivo de estos 2 días va a ser una experiencia de transformación, porque más que solo aprender la metodología, lo que yo busco es que las personas armen una historia. Van a aprender la metodología armando una historia desde cero, y al final del bootcamp, ese va a ser el entregable. Vas a tener una historia estratégica que vas a haber practicado, vas a haber tenido feedback pulido, y esa historia estratégica la vas a poder utilizar de manera inmediata después del bootcamp para alguna presentación o alguna reunión o para tu contenido. Y quiero que sepas algo. A mí, porque parte de mi trabajo, de lo que yo hago hoy, es coachar a altos ejecutivos y a speakers, conferencistas. Y a mí me pagan miles de dólares para ayudarles a armar una historia estratégica. Y en el bootcamp
tú vas a poder no solo aprender la metodología, sino vas a poder armar una historia y tener feedback mío directamente por $297, porque eso es cuánto va a costar esta primera versión del bootcamp. Después el precio va a subir, porque cuando ya hagamos otro bootcamp siempre lo vamos puliendo y perfeccionando, pero para esta primera versión del bootcamp, que va a ser el 6 y 7 de junio, el precio, el reservar tu cupo te va a costar $297. Eso es todo. Y con eso vas a poder tener dos tardes de 4 horas cada una de formación directamente conmigo, donde nuevamente el día uno vamos a hablar acerca del mindset y cómo aprender a buscar historias, cómo armar un banco de historias. También el primer día vas a aprender acerca de la metodología, del método COSA, pero cómo aplicarlo directamente para armar y estructurar una historia. Y el segundo día ya vamos a entrar en aprender técnicas narrativas, de oratoria, para darle más emoción y vida a tus historias. Y vamos a practicar y recibir feedback para pulir y para poder realmente perfeccionar esa historia estratégica que vas a armar durante el Storytelling Bootcamp. Entonces, todo esto te lo digo y con mucho entusiasmo porque me gustaría que tú te unieras. Si tú escuchas el podcast, esta es tu oportunidad de no solo estar escuchando pasivamente, sino de participar activamente en una formación en vivo y en directo conmigo. Va a ser igual por Zoom, porque vamos a tener gente de todo el mundo que va a ser parte del bootcamp, pero va a ser en vivo. Va a ser en vivo y en directo. Si en algún momento no puedes estar la sesión completa, igual va a quedar grabado y las personas que paguen su cupo después van a tener también acceso a las grabaciones para que puedan finalmente acelerar su proceso de aprendizaje y de formación en storytelling estratégico. Entonces, lo único que tienes que hacer para poder reservar tu cupo es ir a mi página web www.cesarcastrov.com/bootcamp. Igual acá abajo va a aparecer y en la parte de la descripción de este episodio también va a estar ahí el link. Y vas a tener, bueno, vamos a estar ya cerrando esos cupos a principios de junio, porque ya el 6 y 7 de junio, que es un viernes y sábado, vamos a empezar con este primer grupo, esta primera generación le vamos a llamar, de Storytelling Bootcamp. Eso. Ahora, te había dicho antes que en este episodio, que yo no hago mucho esto, generalmente los episodios son más yo enseñando o hablando, pero de vez en cuando me gusta invitar a algunas personas y personas que yo respeto y valoro profesionalmente y que admiro también como personas. Y por eso quise traer a Constanza Villalobos. Ella es abogada de profesión. Van a escuchar también su historia de cómo ella fue evolucionando del mundo de la abogacía tradicional, allá después empezar su propia empresa de abogacía en temas de marcas, de registro de marcas, y cómo ella ha ido incluso evolucionando más allá de eso, ahora ya a ser una mentora de emprendimiento, donde ella trabaja con abogadas y con emprendedoras. Van a escuchar toda su historia y van a también aprender 3 principios, 3 pasos que ella nos compartió, donde nos enseñó cómo poder armar una comunidad potente, usando también el poder de las historias. Entonces, la primera pregunta para entrar en esta entrevista con Constanza Villalobos. La primera pregunta para ti, Constanza, es: ¿quién es? ¿Quién es Constanza Villalobos? Cuéntanos tu historia. Perfecto. Bueno, me describo más como empresaria que como abogada, pero de título soy abogada. Soy un amante de los negocios, un amante de la vida en movimiento. En este momento me encuentro viviendo en Barcelona, manejando mis negocios que están en Chile desde acá. Y partí mi camino emprendedor o mi camino empresarial, como quieran llamarlo, hace 7 años. Mi primer negocio lo monté con mi esposo. Fue una barbería. No, nos metimos ahí en el rubro del cuidado masculino. Yo renuncié a mi empleo siendo abogada, dejé el traje, la cartera y la vida corporativa y me independicé. Quise armar esto de qué significaba ser independiente y mientras tanto armábamos también nuestro negocio con Pablo de la barbería. Así es que actualmente, después de todos estos años, tengo un estudio jurídico donde nos dedicamos a registrar marcas y asesorar a emprendedoras, a mujeres en sus trámites legales. Paralelamente soy mentora de negocios y paralelamente también sigue existiendo la barbería, el negocio con mi marido.
Y nada, me encantan los negocios. Si pudiese describirte así como quién soy, soy un Sí. amante de los negocios. Sí, y Constanza, tú, bueno, nosotros, yo expliqué un poco antes que nos conocemos ya hace un tiempo. Yo incluso conocí primero a tu esposo Sí, y lo asesoré en su momento que él tenía que dar una charla. Después, a través de él, nos conocimos nosotros. También pude trabajar contigo para ayudarte a armar sí, sí, algunas instancias de charla y conferencias. Y siempre me ha llamado mucho la atención tu historia, porque como tú dices acá, eres abogada y uno generalmente cuando piensa en abogado, uno piensa en un abogado que va a estar en un bufete de abogados, yendo claro. a juicios, cosas así. Y sí me gustaría quizás hacerle un doble clic un poco a esa historia, porque pienso que a cada persona les va a llamar mucha atención de cómo tú fuiste de ese perfil de abogada que estaba trabajando en un buffet a hoy estar ya como emprendedora, haciendo tus propios proyectos, que también están relacionados algunos de ellos a temas de abogacía y todo, pero también ha ido evolucionando y creando otras cosas que después vamos a entrar en lo de la comunidad y todo. Sí, sí. Pero puedes hacer ahí un doble clic en esa historia de ese salto de ir de lo más formal, corporativo, a este tema más del emprendimiento. Sí, bueno, todo partió de lo formal, pero también de lo incómodo y de un mal momento en mi vida. Esa en realidad es la historia, de que yo no lo estaba pasando bien, tenía muy poco tiempo de titulada. Yo soy de región, soy de Chile, de la región de Antofagasta, del norte de Chile, y me fui a buscar oportunidades a la capital, ideando el trabajo de mis sueños con un super jefe, con una carterita y subida en tacos yendo a juicios. Y resulta que no fue así, que llegué a tener malos empleos. Yo no sé si es que tuve mala suerte o no, pero también ir de región a la capital tiene un peso profesional y laboral Mm, en Chile. sí. Y no me pagaban bien. Y yo seguía como con esa ambición de la abogacía tradicional, de tener horarios, de cumplir horarios, de tener un jefe, pero no me resultaba, me pagaban muy mal, tenía malos jefes. Entonces, de lo incómodo que estaba pasando ahí en mi vida, tenía dos opciones: o seguir intentándolo, que ya me había cambiado de tres empleos, imagínate, con mi Ujú, corta edad profesional. Yo decía, ¿cómo de nuevo me voy a cambiar de empleo? O sea, algo está pasando aquí. O bien tomaba como opción, pero media de sobrevivencia, el camino de la independencia. Y yo hice un cálculo matemático, César. Fue, si yo gano $500, que eso era lo que ganaba en ese tiempo, por trabajar toda la jornada en un mes, ¿qué pasaría si yo capto a dos clientes y le cobro $250 a cada uno y no ajá. cumplo horarios y no me subo al metro, etcétera, etcétera? Hice ese cálculo matemático de sobrevivencia. Y justamente Pablo un día llega a casa y estábamos comiendo y me dice, Connie, quiero poner un negocio. Y yo agarro y le digo, yo renuncio. O sea, ni siquiera me había invitado Estaba como lista ya. socia, claro. Pero yo le dije, yo renuncio a mi empleo, tú sigue en el tuyo, yo me hago cargo de la administración de este local, que por lo demás nunca había administrado un local, pero no importa, y en paralelo intento ser abogada independiente. Así que así partió, desde lo incómodo, desde la frustración. Estaba triste también porque había sido una muy buena estudiante, pero llegué a esta vida laboral que no me estaba yendo bien y ahí me Ujú, independicé. sí, sí. Yo creo que cuando escucho tu historia, yo la he escuchado ya varias veces porque hasta hemos trabajado en cómo contar bien esa historia. Creo que hay muchas personas que en algún momento se sienten así, que tienen Mm, su vida profesional, sus estudios, su carrera, y en algún momento llegan a una etapa donde se sienten como, esto es todo, como que tiene que haber algo más, tiene que haber algo distinto. Y para algunos, por el miedo, por las inseguridades, por los paradigmas, a veces igual mm, se quedan pegados en esa etapa y siguen construyendo una vida hasta un punto donde ya no, para algunos no hay retorno, como que me tengo que seguir en esto y para otro es hacer el salto y hacer el salto muchas veces a lo desconocido. Tú cuando hiciste el salto, porque tú fuiste igual, estabas ya trabajando en temas de abogacía, leyes, ¿tú hiciste el ujú. salto directo a seguir haciendo algo similar? ¿O cómo fue Sí. evolucionando? Vamos a llegar a lo que estás haciendo ahora también, asesorando y todo, pero el Mm. primer paso, ¿cuál fue? El primer paso fue, ¿qué es lo que sé hacer? Y en ese momento yo sabía hacer dos cosas: pertenencias mineras, porque venía del norte de Chile y Ajá. había estado en la tramitación judicial de una pertenencia minera,
Y por otro lado, lo único en el trabajo que más tiempo duré, que fueron 8 meses, había sido aprender a registrar marcas, un trámite administrativo en Chile y en el resto del mundo también, y era yo lo único que sabía. Entonces yo dije, Ujú. bueno, si sé tan poco, porque tenía 26 años, tenía 2 años de titulada, si sé tan poco, lo único que puedo hacer es que con lo poco que sé, dedicarme a eso. No me voy a Ujú. poner a explorar otras áreas porque era delicado ofrecer mis servicios como independiente. Así que partí con eso. Yo lo único que sabía hacer eran dos cosas, registros de marca y crear una empresa, que en concreto era una SPA. No sabía nada más que eso y con eso partí. Ya, ya. Y te tiraste con eso, es decir, voy a armar mi Sí. propia empresa, emprendimiento donde voy a asesorar. ¿Tu foco fue asesorar a otros emprendedores que estaban Yo también en el partí, proceso de armar sus marcas, de armar sus empresas? correcto, la idea inicial era asesorar a emprendedores, Sí. hombres, mujeres, ¿cierto? General. Porque en ese momento en Chile, hablemos que esto fue hace 7 años atrás, la gente estaba empezando a emprender como ya se estaba viendo la economía con esta fuerza emprendedora. Y dije, acá falta un abogado o abogada que sea cercano, que se vaya a tomar un café con el cliente y que no sea como este abogado semidios, que tienes Ujú. que ir a una oficina con un sillón antiguo y unos cuadros del siglo pasado. Con los Falta diplomas y todo como atrás. con el título de la Corte Suprema. Yo lo poco que había visto en el mercado, sentía que faltaba un abogado joven, una abogada Mm. joven, como más Ujú. cercana, más cálida. Y entonces partí con eso, dije, bueno, me voy a ir a ese nicho, ya en concepto de negocio, que en ese tiempo no tenía idea que era un nicho, pero dije, voy a atender a esas personas. Y así partió. Sí, y ha ido, porque lo interesante cuando uno ve tu camino es que ha ido evolucionando también, que es parte de Correcto. una cosa fascinante que ocurre con el emprendimiento. Una vez hace el salto creyendo que tiene como la idea y después cuando ya se tira, lo que va ocurriendo es que esa idea también va evolucionando. Y yo he contado incluso mi historia varias veces que cuando yo empecé con temas de desarrollo de liderazgo, ese era mi gran paraguas. Y a medida que fui trabajando en proyectos y programas de desarrollo de liderazgo, me fui dando cuenta que en verdad liderazgo es amplio, hay muchas cosas que engloban ser un buen líder y en lo que yo era muy, muy bueno era la comunicación, ayudar a que los líderes comuniquen Claro. bien y dentro de eso incluso hice un doble clic y dije, a ver, ¿qué de la comunicación es lo más potente? ¿Qué de la comunicación es lo que yo también sé hacer muy, muy bien? Y así es como llegué a Storytelling, pero ese camino fue como 5 o 6 años para poder llegar a definir eso. En el caso tuyo, ¿cómo fue el proceso y el camino para llegar a donde estás ahora? Ay, el camino ha sido tan bonito, la verdad, porque eh, tal como dices tú, uno se va transformando y creo firmemente también que el emprendimiento o tener una empresa es una herramienta muy poderosa de autoconocimiento. Uno empieza a encontrar fortalezas que antes nunca las habías visto, debilidades también, y me fui dando cuenta que tenía como esta facilidad social, pero con las mujeres que estaban emprendiendo, de Mm. acompañarlas, de ser su partner, de ser esa abogada cercana, pero seria, profesional, pero cercana, que inspiraba, que le daban ganas a las clientas de tomarse un café más largo conmigo y a mí con Ujú. ellas. Ujú. Y ahí es donde empezó a evolucionar todo esto y pasé de ser la abogada que hace un trámite a la abogada que me acompaña, a la abogada que la puedo llamar y que es mi consejera empresarial, más allá de la abogada que me tramita algo. Como yo también era empresaria igual que ellas, o emprendedora, porque tenía mi negocio de barbería, Ajá. se sentían muy afín conmigo, porque yo empatizaba mucho con lo que ellas sentían, porque yo misma lo había encarnado, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y esa fue la sutileza que hizo que mi camino profesional cambiara de ser una simple abogada que tramita marcas a ser una abogada que es empresaria al mismo tiempo y que en el fondo se transformó en esta mentora de negocios, que es lo que hoy día soy de mis clientas. Sí, 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 sí. Una de las cosas que yo más admiro de ti, porque desde que empezamos a trabajar juntos hace varios años te empecé también a seguir en redes y una de Sí, las cosas que más me ha encantado ver de lo que tú has construido es justamente esto que tú hablas de que va más allá de solo soy la abogada que hace el trámite, sino que quiero ser tu mentora, quiero ser alguien que está contigo en este camino. Y me imagino que ese mindset, esa mentalidad inicial te ha ayudado a ir creando una comunidad. Y ese era uno de los temas que yo quiero ahondar acá contigo, porque creo que muchas de las personas que escuchan el podcast
yo sé que son también emprendedores, algunos son personas que trabajan en el mundo corporativo, pero que también en algún Mm, momento quieren emprender. Y una de las partes, de las patitas importantes de crear algo, algo grande en tu emprendimiento es ir creando comunidad. Especialmente hoy en día estamos en el mundo donde las comunidades ganan. Y tú has hecho un muy buen trabajo de crear eso, mm, de crear una comunidad. Y eso es lo que quiero profundizar acá contigo, porque si pudiéramos, si pudiéramos definir quizás ciertos pasos o ciertos principios que te mm. han servido a ti, te han ayudado a ti para crear una comunidad, ¿cuáles han sido esos pasos? Perfecto. A ver, yo creo que el primer paso es identificar a un tipo de persona, a un tipo de emprendedor, en mi caso, con quienes tú crees que tienes intereses afines, que no solo como abogada, sino como persona. Es impresionante que yo con mis clientas nos leemos los mismos libros, compramos ropa en los mismos sitios, vamos a los mismos cafés, y es porque finalmente somos ese tipo de personas que nos sentimos similares, que tenemos gustos similares. Entonces creo que es clave para los que nos están escuchando ahora que si tienen un negocio, identifiquen el tipo de cliente con quien tienen esos intereses afines y que naturalmente van a ser una comunidad, porque las comunidades siento que por más estrategia que queramos poner y un paso a paso, es Ujú. algo natural del ser humano, ¿cierto? De estar Sí, en tribu, de acompañarnos, de sentarnos, no sé, vámonos a los tiempos prehistóricos, al borde de una fogata a conversar. Esto es lo sí, mismo, nos sentamos a tomarnos un café entre mujeres emprendedoras que nos ocurre lo mismo, que tenemos las mismas aspiraciones, que queremos ser mujeres independientes económicamente. Entonces creo que el primer paso es identificar quién es esa persona, a quién quieres reunir en más de una persona, ¿cierto? En 5, en 10 personas. Cuando hablemos de comunidad también es importante no tener esa expectativa de 500 personas, ¿no? Una comunidad puede ser un grupo de 4 sí. personas y ya tienes comunidad, ¿cierto? Sí, sí, incluso yo he leído, porque este tema de crear comunidades me llama mucho la atención y algo que he Mm, estado estudiando y profundizando. Y nosotros como seres humanos, como tú dices, somos seres sociales. Eso está en nuestra naturaleza. Queremos conectar con otros que tienen también ciertos intereses y valores y creencias similares a los nuestros. Eso es importante porque es como lo que tú estabas hablando al principio, de definir eso, porque finalmente esas son las personas con las cuales queremos crear comunidad. Y, y lo que los antropólogos, los historiadores han encontrado es que nosotros por miles y miles de años vivíamos en comunidades pequeñas, mm, 20, 30 máximo. Entonces, hoy en día, y claro. por eso a veces estar en ciudades grandotas, gigantes, metrópolis, todavía a veces hay caos, porque todavía no sabemos cómo vivir bien en grupos tan grandes, En pero cuando grupos son grupos más grandes. pequeños Mm. nos sentimos mucho más en casa. Correcto, sí, tal cual. Por eso yo creo que es importante, especialmente ahora en la era digital, en que podemos alcanzar a muchas personas, no quedarnos con esa expectativa de que necesitamos tener 100 personas para decir tengo una comunidad, sino que Ujú. basta que tengas tu primer grupito de Sí, clientes o de personas afines para empezar a compartir tu historia. Y ahí viene un poco el storytelling, que en el fondo creo yo que el segundo paso para crear una comunidad es contar tu historia, porque a raíz de tu historia es donde las personas se van a sentir más afín o van a sentir que pertenecen a esa historia porque también han tenido una historia similar o porque les resuena o porque les inspira. Y en el caso mío, yo desde, digamos, el segundo al tercer año perdí un poco la vergüenza de contar quién era, de ujú. decir que venía de una universidad, de una región, que no venía de una universidad elitista de Santiago de Chile, que había tenido una madre emprendedora, que al principio me independicé con muy poca experiencia, conté mi historia y en el momento en que empecé a contar mi historia, César, las personas se empezaron a unir y querían pertenecer y querían contratar conmigo y hasta que ahora ya somos muchos. Sí, esa historia que tú empiezas a contar y tratando así como de explicarlo casi paso a paso también para ir ayudando a los que están escuchando, esa historia, cuando tú dices contar tu historia, ¿en qué, cómo fuiste contando esa historia? ¿Fuiste usando redes sociales? ¿Lo hacías en eventos? ¿Cómo fuiste transmitiendo esa historia para ir justamente conectando con, en este caso, las otras mujeres que resonaban y que tenían una historia similar? En todos los puntos de contacto empecé a contar mi historia.
si tenía una charla, que generalmente yo ocupaba esa estrategia para llegar a clientes, me invitaban a dar una charla gratuita, contaba mi historia, bueno, tengo una barbería, soy abogada, renuncié al mundo corporativo y qué sé yo, y lo contaba y la gente ponía otra cara, era como, Mm, wow, o sea, qué entretenida tu historia, conectaba. Después, si tenía un café con una clienta a quien le iba a ofrecer mis servicios, le contaba un trocito de mi historia también para que entendiera con quién iba a trabajar, porque también eso es importante, creo que como profesionales muchas veces nos afirmamos en el currículum, en cuánto diplomado hemos hecho o en cuánta especialización tenemos, pero resulta que nuestra historia también es parte de este currículum y las personas muchas veces terminan comprando por tu historia más que por tu currículum. sí. Así que ahí también lo decía. Y ya con el tiempo, cuando fui habilitando mis canales digitales en redes sociales, he contado muchísimas partes de mi historia de manera muy profesional con mi marca personal, sin caer Ujú, en que sea algo íntimo ni que la gente vea que mis redes sociales son un diario de vida, no, como ujú. marcando mucho esa línea. Y por otro lado, ya últimamente habilité hace unos 3 años el email marketing, donde también hay capítulos donde cuento harto de mi historia de una manera más privada que redes sociales. Y ese canal está bastante interesante. Ah, buena, buena, buena. Entonces hay marketing, email marketing. Bueno, yo sé que en redes sociales tú compartes mucho. Ujú, Dijiste varias cositas que quiero resaltar. Uno, que es, y es un principio que yo siempre enseño cuando estoy también compartiendo temas de storytelling, que las personas, uno a veces dice, bueno, yo voy a contar mi historia porque la gente quiere escuchar mi historia. Lo que yo siempre digo, y esto cuando lo entendí yo desde una perspectiva psicológica, también me dolió un poco mi propio ego, porque al principio yo también contaba mucho mi historia pensando que la gente quería escucharme a mí. Lo que la gente es quiere y verdad. por qué es importante contar tu historia y dar detalles a veces de ciertas cosas que te van pasando, poniendo también el límite de hasta qué punto tú quieres dejar que la gente conozca la historia, porque aquí estamos Mm, hablando de contar tu historia profesional, de cómo tú emprendiste y todas las cosas que fueron pasando. Pero una de las cosas que yo fui entendiendo es que las personas no quieren escuchar tu historia solo por escuchar tu historia, solo por ti. Al principio ni te conocen. La gente lo que quiere claro. es escuchar tu historia para poder escuchar su propia historia a través de la tuya. Y ahí es donde, ahí cuando uno logra hacer ese match, esa conexión, Mm, y siempre digo es donde ocurre la magia. Cuando yo te estoy escuchando a ti y al mismo tiempo mientras te escucho, yo estoy de alguna manera escuchando mi propia historia. Y fíjate que lo interesante, yo creo que nunca te he dicho esto a ti, pero cuando yo escuché tu historia la primera vez cuando la estábamos incluso trabajando, yo vi sí. mucho de mi historia reflejada en la tuya. ¡Wow! Eso no lo sabía. Nunca te lo dije porque en ese momento yo te No, estaba ayudando nomás con tu historia, pero sí, finalmente sí. creo que por ahí también se generó una linda conexión entre los dos, Mm, porque yo escuchaba tu sí, historia y al mismo tiempo yo estaba escuchando mi propia historia. qué Porque fuerte, sí. tenemos backgrounds similares. También estudié en la Sí. universidad, tenía un trabajo corporativo muy bueno, ganaba muy bien. Bueno, yo tenía un poco más de experiencia, en ese momento tenía ya 30 años, entonces igual estaba ganando más, pero llegó un momento que me sentía muy vacío, muy como, Mm, ¿esto es todo? Estudié claro. 7 años en la universidad, 6, 7 años, ni recuerdo cuánto era ese momento, para esto. Y eso fue lo que me llevó a emprender y, Mm, y al principio, como cualquier emprendimiento, no saber muy bien lo que uno estaba haciendo, tratando nomás yo siempre digo, de tapar los hoyos del Titanic antes que se hunda. Y en el camino uno lo va aprendiendo. Pero yo conecté mucho con tu historia, porque cuando la escuché, mm. también empecé a escuchar mi propia historia. Absolutamente. Siempre hay alguien que la va a escuchar y que le va a servir porque también algo le pasó parecido o le está ocurriendo en ese momento y es donde uno puede ser una herramienta para esa persona, más allá de la historia de por qué uno la cuenta por ego o por querer contar Sí, simplemente. Siempre sí. pienso que a alguien le puede servir como herramienta de, uy, la Connie contó esto de cómo salió de su crisis, por ejemplo, el 2024, y justo ahora me siento así, quizás puedo aplicar lo que la Connie aplicó. Entonces, ahí es donde nos hace sentido también lo que tú dices, que uno se escucha en la misma historia Así finalmente. es. Y es porque es bueno también hablar de los desafíos que hemos tenido, hablar de los Sí, problemas que hemos tenido, porque cuando tú cuentas esa historia, la gente que está teniendo un problema similar en ese momento, un desafío similar, quiere escuchar más la historia porque de alguna manera lo que están buscando, y todos buscamos cuando estamos en una etapa problemática, es queremos una solución.
queremos una solución, queremos Mm, saber cómo salgo de esto. Y cuando yo escucho la historia tuya, de alguien que vivió algo similar a lo que yo viví, pongo más atención, me conecto más emocionalmente, porque finalmente quiero aprender cómo saliste de eso. Porque quizás algo de eso me puede servir a mí también absolutamente. para poder salir del problema o de la situación que estoy actualmente. Sí, absolutamente. Y que finalmente emprender se trata de eso, o sea, hay tiempos de éxito, hay tiempos de crisis, no todo es lineal. Creo que alguna vez también lo hablamos cuando me estuve preparando contigo, que hay que aprender a surfear esa ola Sí, del emprendimiento, que hay momentos en que estás arriba y está todo bien y hay otros momentos que estás abajo. Y creo que parte de mi labor hoy como mentora, como líder de un negocio y líder de mi comunidad también, es poder contar mis aprendizajes para que mi comunidad se nutra de lo que a mí me ha ocurrido, bueno y malo, para que en sus negocios puedan aplicar mis aprendizajes finalmente. sí, sí. Entonces, tú nos has dado casi como una pequeña receta acá. Primero, es poder definir bien cuáles son esos intereses, esos valores, esas cosas que nos unen y con las personas que tú quieres Ujú, conectar con para poder armar esa comunidad. Segundo, empezar a contar tu historia, que de alguna manera transmite en la historia esos valores, esos intereses, esas cosas que tenemos en común. ¿Sí? Y un tercer paso, si después de, ya estoy contando mi historia, estoy usando las redes, entre comillas, quiero hacer aquí un plug tuyo también. Tú, una de las cosas que estás haciendo también hoy para poder contar más tu historia es que armaste un podcast. sí, Armaste un podcast sí, también, que es algo ese nuevo, es también algo nuevo. es algo nuevo, acaba de salir y tiene relación con la tercera parte ¿Ya? o el tercer principio, César. ¿Y sabes cuál es? Entregar mucho valor a tu comunidad, sin pedir nada a cambio. Entregar, 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 entregar conocimientos, entregar tips. Sé que este tema del contenido de valor es algo que está muy manoseado, entre comillas, como es un concepto que se habla mucho de que tienes que hacer contenido de valor. A lo que yo me refiero es servir a tu comunidad, ser un servidor, simplemente servir a tu comunidad entregando información, compartiendo experiencias. ¿Y qué me pasó? Que yo ya tenía el canal del email marketing donde contaba ciertas historias de manera escrita. Tengo Ujú. mis redes sociales donde subo reels, carruseles, historias en stories, pero me pasaba que me faltaba un canal donde yo pudiera ser yo, simplemente, mi voz, un micrófono, poder contar experiencias más personales, pero de manera más detenida. Porque ¿qué me pasa hoy día con redes sociales? Que es un contenido muy rápido y que hoy Cortito. día no resueno tanto con armar un reel con un gancho que dure 30 segundos y que cuente algo rápido. No me Mm. gusta. Prefiero quizás llevar a mi comunidad y a mis seguidores a escucharme por 20 minutos, pero en profundidad, entregando valor. Y ahí está el tercer paso de crear comunidad, entregar valor. Entregar valor. El podcast, ¿cómo se llama? Para que la gente acá lo, Marcas que lo, lo marcan, busque. ¿Cómo? marcas que marcan. Marcas que marcan. Ah, suena hasta rítmico. Marcas que marcan. Y eso lo pueden encontrar en cualquier canal donde Sí, escuchen sí, su en todas podcast. las Imagino Spotify, Apple Podcasts, etcétera. Correcto. En todas las plataformas, marcas que marcan by Alfa Prima, tiene el sentido de continuar la comunicación de mi marca a través de ese canal y de mostrar historias de marcas que estén marcando el mercado, un hito también en su rubro, en su nicho. Vamos a estar haciendo entrevistas, voy a estar también yo hablando en episodios sola, va a estar bien entretenido. Ya, ya, no, excelente, me encanta. Me encanta porque creo que va muy en línea nuevamente con lo que tú estás diciendo, que es tu estilo también. Y me encantó lo que Mm, dijiste ahí porque me he topado mucho con ciertos emprendedores, porque aquí hay distintas filosofías. Hay gente que dice tienes que estar en todas las redes y tienes que estar en todos lados y tienes que estar publicando 10 veces al día claro, para que la gente te ponga atención, porque estamos en un mundo donde hay hiperinformación y si uno quiere resaltar tienes que tirar. Hay gente que tiene esa filosofía y que les funciona súper bien. Y también he escuchado personas que han tenido un gran éxito que dicen, ¿sabes qué? Es mejor enfocarte en los lugares o en las redes que tú sientes que son las que más resuenan contigo también, o donde tú sabes que está ahí tu potencial cliente y ser muy bueno o buena en esa red. O en la que a ujú, ti te hace más sentido porque nuevamente va más relacionado contigo, más relacionado con lo que a ti te gusta, cómo te gusta comunicar
y enfocarte en eso para poder ser muy buena en eso y va a llegar igual a las personas que tienes que llegar. Sí, yo creo que hay que ser fiel a la forma en la que a uno hoy te entretiene comunicar, porque Mm, finalmente si lo estás haciendo porque hay que ser viral y hay que sacar contenido masivo toda la semana, pero no te entretiene, no conecta con tu propósito, no tiene sentido. Como emprendedores y como empresarios podemos elegir, tenemos esa capacidad de elegir. Somos sí, unos privilegiados, podemos sí. elegir a qué hora trabajar, desde dónde. También podemos elegir en qué plataformas queremos profundizar y queremos estar. Si bien hoy mi marca está en varias plataformas, hoy, en 2025, me quiero enfocar en el podcast porque es un lugar donde yo puedo darle profundidad a mis aprendizajes, pero Ujú. también, César, creo que es importante destacar que el podcast viene también porque yo me siento preparada como comunicadora y ha sido también porque he tomado formaciones, mentorías contigo, con otras personas, y es porque actualmente me siento preparada para tener un podcast. Hace 2 años no estaba preparada, ¿te fijas? Sí, 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 sí. Es un buen desafío. Yo siempre he contado cuando hablo de mi experiencia del podcast, que cuando yo empecé, yo no me sentía muy preparado. Incluso lo hice más por un desafío así de, a ver, ¿cuánto contenido puedo crear alrededor de una temática? Y por eso mi, Claro, mi podcast se llama Storytelling Estratégico, porque podría haberle puesto cualquier estratégico. nombre para poder enfocarlo en cosas más amplias, en un momento incluso, no sé si mucha gente sabe esto, yo empecé un podcast como el 2019 que se llama El Super Jefe, El Super Jefe. ¿Ya? Y creo que grabé como 5 episodios del Super Jefe. Y claro, mi idea en ese momento, porque no me quería quemar con una sola temática, porque dije, ¿qué pasa si no puedo crear mucha temática alrededor Claro, de una claro. idea? Entonces fui con el Super Jefe porque dije, aquí con el tema del Super Jefe, voy a armar un podcast donde voy a entregar principios y enseñar técnicas y entrevistar gente que esté relacionado con cómo ser un mejor jefe, un mejor líder. Y ahí dentro de eso habrá un episodio donde hablo de storytelling, de comunicación, pero me di cuenta que era una manera de yo tratar de jugármela seguro, porque yo no me Mm. sentía, no, yo no sé si puedo hablar y armar un podcast realmente potente alrededor de una sola temática. Y cuando empezó la pandemia, que fue un Ah, momento donde muchos nos cuestionamos hartas cosas y uno empezó como realmente, ahora tengo que digitalizar mi negocio, esta es una oportunidad de empezar de nuevo y di de baja ese podcast que llevaba como 5 episodios y dije voy a empezar otro, pero le voy a poner storytelling estratégico para realmente desafiarme a mí a crear contenido mm. alrededor de una sola temática. Y voy a ver Como desafío, cuánto puedo hacer. Ese fue como claro, como desafío. claro, como un desafío, voy a ver cuánto sale. Y bueno, ya ahora tenemos casi 70 episodios, el podcast es uno de los más escuchados en Latinoamérica, es el podcast número uno en temas de storytelling y comunicación, pero todo empezó desde un principio de voy a ver si funciona y me voy a desafiar a mí Mm, mismo para ver cuánto mm. puedo crear alrededor de una sola temática. Y está interesante porque al final también es una sola temática que te pone a prueba de Sí, tu capacidad de armar contenido estratégico, bien creado y que aporte valor. Entonces, sí, igual está sí, sí, sí. interesante. ¿Y el tuyo de marcas que marcan, está relacionado y Sí, enfocado a cómo potenciar tu marca? Van a ver entrevistas de personas que han creado grandes marcas, por ahí va un poco el foco, pero siempre orientado a marcas. todo partió porque tú sabes que mi carrera como independiente partió en marca. Yo Sí, soy abogada especialista en propiedad intelectual, registradora de marcas, sí. actualmente en Chile y en España ahora también y en otros países del mundo. Entonces, le hago honor al concepto marca, pero lo vinculo con inspiración. Vamos a estar hablando de cómo diferenciarnos en un mundo que hay tanta competencia, cosas que a mí Sí, igual me han pasado, tú sabes. El sí, último sí. tiempo en Chile hay mucha competencia y para mí en un principio fue un desafío. Entonces también vamos a estar hablando de eso, de diferenciación, de propósito, de cómo hoy hay marcas que nacen desde el propósito más que desde la estrategia. Y Mm, va a haber un mix entre entrevistas, voy a estar conversando yo también acá entrevistando a mujeres que son latinas y que tienen negocios en España, en Barcelona, y eso ujú. me tiene muy entretenida porque es un cafecito, es grabar la entrevista, entonces Sí, estoy muy divertida, la verdad, con el podcast. Así que viene sí. desde las marcas
y viene también desde el mundo, digamos, de lo estratégico y desde la mentoría de negocio también. Sí, sí, te va a seguir ayudando a crear comunidad, porque en esto de ir invitando gente para entrevistas, que la mayoría de la gente, y esto ha sido también algo fascinante, cuando tú invitas a alguien a ser parte de un podcast, la mayoría de las personas se sienten honradas, se sienten como, wow, ¿en Súper. serio quiere invitarme a mí a un podcast? Entonces, a mí nadie nunca me ha dicho que no. Y tampoco invito a mucha gente. Aquí los que escuchan el podcast saben que quizás en estos 70 episodios tengo como, tú eres, creo, la quinta invitada. Sí, sí, Así, sí, yo muy, soy muy oyente. puntualmente. Pero lo hago así porque yo entiendo que al principio el formato del podcast comenzó más como un podcast educativo y cuando yo invito Claro, gente, Constanza, y esto también para resaltar quién eres tú para mí, cuando yo invito a alguien, quiero que sea una persona que, primero a mí, yo quiero estar media hora, 40 minutos conversando con, y dos, que siento que puede aportar mucho valor. Y creo aportar. que desde tu Sí, experiencia, desde todo lo que has hecho en estos últimos años y cómo has ido creando comunidad, aportas mucho, mucho valor. Y creo que nos ha dado incluso una receta simple pero para empezar en algún lado, porque todo esto es tomar los primeros pasos para poder crear una buena comunidad. Primero, poder definir bien y conectar bien con esos intereses y los valores que tú quieres reflejar para que las personas, porque de alguna forma cuando tú defines eso, tú también estás definiendo quiénes son las personas con las cuales tú quieres crear comunidad. Dos, contar tu correcto. historia, contar historias, contar tu historia para poder ir conectando y trayendo a esas personas hacia tu marca. Y tres, agregar valor, agregar valor, agregar valor con contenido, a través de las redes, a través de un podcast, a través de distintos medios, pero siempre pensando primero en cómo agregar valor para poder generar una comunidad aún mucho más potente, mucho más fuerte. Yo eso es lo que entiendo de estos tres pasos que tú has compartido. Absolutamente. Muy buen resumen. Y en eso de aportar valor, tú sabes que hay puntos hoy día claves como el encuentro con tu comunidad. Ahora último que hicimos el evento en Chile, que tú me ayudaste a preparar mi charla. Ajá. Y esos puntos por mi comunidad han sido muy bien valorados. Hago un evento al año donde van 70, 80 personas. Hoy día la comunidad son más de 600, pero imagínate lograr que 80 personas a fin de año suspendan su agenda y vayan a tomarse una copa de champaña conmigo. O sea, para mí es el mejor regalo que me ha entregado Mm, mi negocio, ha sido mi comunidad. Entonces también creo que para los que nos están escuchando es que piensen que no es solamente crear contenido, es crear espacios donde te encuentres con tu comunidad, ya sea físicamente, digitalmente, que te escuchen, que te vean, y ahí es donde nace también la creatividad de uno, de ir creando esos espacios de encuentro para aportar valor. sí, sí, me encanta. Si alguien, Connie, quiere saber más de tu comunidad, quiere ser parte de tu comunidad, ¿cómo lo hacen hoy? ¿Cómo llegan a estar dentro del círculo de comunidad de Constanza Villalobos? Bueno, la comunidad, para entrar, siempre hay que contratar algún servicio con nosotras. Digamos ¿Ya? que pertenecer a la comunidad no tiene un cobro, no es un fee mensual ni nada, sino que simplemente tú por haberme contratado a mí, por haber contratado una sesión de mentoría conmigo, un registro de marca o algún trámite legal, ya entras a esta comunidad digital que básicamente tú sabes, es un WhatsApp donde hoy ya somos más de 600 personas y te Ujú. quedas ahí y ahí aprendes, puedes pedir ayuda, puedes participar de los eventos, etcétera. Digamos que el que hoy quiere participar y no ha comprado nada de Alfa Prima no puede entrar. Ya, Pero es hermoso porque en el fondo todas las personas que entran, como saben a lo que entran, entran con la sí. intención también de nutrir, de aportar. Así que es muy bonito. Sí, hay un compromiso previo, digamos, de alguna manera, porque cuando una persona ya contrata un Sí, servicio, sea contigo, registración de marca, lo que sea, ya también ya toma un paso de acción, que creo que es importante, porque uno quiere tener también ese tipo de personas dentro de su comunidad, gente que toma acción, gente que uno sabe que van a ser proactivas, y no personas que van a estar nomás de forma pasiva mirando desde afuera, que es lo que pasa claro, muchas veces también cuando claro. uno crea las comunidades en redes sociales, etcétera. Sí, 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 que para mí como líder es maravilloso porque también sabemos que tener comunidades y nutrirlas es un trabajo, o sea, hay que Sí. estar presente en el grupo, hay que ser moderador. Y yo tengo dos comunidades, tú sabes, tengo la comunidad de abogadas, donde las Ujú. ayudo a independizarse, que es un grupo que ya vamos en 80 abogadas, y tenemos el otro grupo que es de emprendedores en general, hombres y mujeres que entran con los servicios de Alfa Prima.
Y en ambos me puedes creer que hay muchas líderes, hay muchas mujeres que comentan, que lideran, que son moderadoras cuando yo no estoy y alguien manda una publicidad que no está permitido, sale una y dice como, chicos, esto no está permitido, respeten las reglas. Entonces, es ese compromiso el que dices tú, que las personas entran y entran comprometidas a aportar desde todo Sí. punto de vista. Sí, no, excelente. ¿Cómo puede, ya sabemos qué hay que hacer para poder ser parte de la comunidad? Hay que tomar un paso, hay que poder contratar algún servicio. Para poder saber más de ti, de tu equipo, ¿cómo puede la gente saber más de ti si alguien está escuchando esto y le llamó mucho la atención y quieren poder saber más de Connie o de su empresa? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en el sitio web está todo, alfa prima, alfa con ph.cl, y en Instagram alfa prima cl con ph también. Y nada, si me buscan también en LinkedIn, estoy como Constanza Villalobos, si me googlean también voy a aparecer, digamos que todo el mundo es la Connie de alfa prima y me van a encontrar. Así es que siempre también, si es que alguien me está escuchando y está en Barcelona y se quiere tomar un café conmigo, por favor, amo los cafés improvisados, me encanta conocer gente de esa forma y ya saben que soy amante de los negocios, del deporte y del movimiento, así que vamos a tener mucho tema de conversación, no Sí. solamente para venderles un servicio, sino para conversar también. alfaprima.com.cl, TL. alfaprima.cl, y te encuentran como Alfa Prima en redes sociales, en En Instagram, Instagram también, y Constanza Alfa Prima Villalobos CL, todo junto. Y ya, Constanza Villalobos Escobar en LinkedIn. en LinkedIn. Perfecto, perfecto. Oye, me encanta tener estas conversaciones y especialmente cuando fuera de que nos vamos, la gente te va a ir conociendo y conociendo tu historia, también nos puede dar como una receta, así, algo simple para empezar. Yo siempre digo acá, nadie va a salir de un episodio de podcast como un experto en nada, pero por lo menos ya tiene un poco de directriz, un poco de dirección de cómo empezar esto. Como últimas palabras, porque siempre me gusta ir finalizando con esto. Para un emprendedor, emprendedora que está escuchando esto, que está en una etapa donde dice, necesito empezar a crear una comunidad, quiero crear esa comunidad, necesito, porque a veces también el ser emprendedor es medio solitario, es como el lobo Mm, solitario. Quiero crear una comunidad para poder sí. apoyar, para poder servir, para poder construir. ¿Qué últimas palabras, consejos, sabiduría podrías compartir con ese emprendedor o emprendedora para poder crear eso? Uy, yo creo que mis últimas palabras van dirigidas a ser muy genuino, ¿ya? A ser natural, a no fingir ser un profesional o una persona que no eres. Yo desde el inicio he sido la misma, me he vestido con zapatillas, sin miedo al que dirán, tú sabes. Y eso finalmente, ser genuina, ser natural, es algo que me ha acercado a mi comunidad y que otras personas me han elegido a mí en vez de a mi competencia, por ejemplo. Entonces, muchas veces cuando partimos y queremos crear comunidad, muchas veces caemos en querer ser otras personas. De hecho, yo misma me vestí con tacos un tiempo y como en un personaje que te acuerdas que te mostré un Sí, par de fotos que nada sí. que ver. Y luego me di cuenta que la magia aparece cuando somos realmente genuinos, cuando somos fieles a nuestra esencia. Así que esas son mis palabras finales. Muchas gracias, Constanza, por haber compartido con nosotros tu historia, tu experiencia, tu conocimiento, haber compartido esos 3 principios para poder crear una comunidad y haber también mostrado cómo el storytelling y el poder de las historias te ha servido a ti para poder justamente crear esa conexión y crear esa comunidad tan potente que se fortalece con las historias que nos contamos. Ahora, te quiero recordar, si todavía estás acá, que abrimos algo totalmente nuevo para junio. El 6 y 7 de junio tenemos el Storytelling Bootcamp. Por primera vez estoy haciendo esto, que es un taller intensivo de manera abierta, en vivo y en directo, para que tú puedas participar por 2 jornadas, 2 medias jornadas de 4 horas directamente conmigo y podamos acelerar tu proceso de aprendizaje y de desarrollo en lo que es tus habilidades de storytelling estratégico. En el Storytelling Bootcamp, como te dije antes, vas a aprender a cómo buscar historias y armar un banco de historias, cómo crear historias usando el método COSA y cómo poder contar tus historias de impacto,
con impacto, con persuasión, aprendiendo algunas técnicas narrativas y técnicas de oratoria para poder darle más vida y emoción a tu propia comunicación. Entonces, si tú has estado buscando la forma de poder formarte conmigo, la manera de tener una formación en vivo y en directo conmigo, el programa de Storytelling Bootcamp es para ti. Por ser el primer bootcamp va a tener un precio preferencial de $297. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. 2 días, 2 tardes donde voy a poder interactuar contigo, vas a poder hacer preguntas, vas a poder practicar tu historia que vas a armar y recibir feedback directamente mío, porque como te dije antes, el bootcamp es más que solo aprendas la metodología. Eso sí o sí va a ocurrir, pero también quiero que armes una historia estratégica que al final del proceso del bootcamp, al final de esos 2 días, tú puedas llevarte esa historia estratégica que vas a poder utilizar en tu próxima reunión con tu equipo o en tu presentación o en tu contenido. Finalmente quiero que vivas la experiencia de poder armar una historia estratégica aplicando toda la metodología de storytelling estratégico, que sé que al mismo tiempo va a potenciar tu comunicación, tu capacidad de contar historias y sobre todo tu habilidad de poder persuadir e influir utilizando el poder de las historias. Nuevamente, muchas gracias por haber compartido conmigo acá en otro episodio más del podcast Storytelling Estratégico y nos veremos ya en el próximo episodio, donde seguiré ayudándote a mejorar tu comunicación y sobre todo a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Chao, chao.